Hola, ¿cómo están? ¿A qué intereses responden esos ataques y amenazas que emprende el presidente de Argentina, Javier Milei? ¿Estará en riesgo la integración regional? Argentina, además, un país que tiene las tasas elevadas de inflación y sigue vulnerando los derechos de sus ciudadanos ante una comunidad internacional también que sigue guardando silencio. Hoy vamos a analizar todos los escenarios junto a Héctor Bernardo y Alejandro Rusconi. Inicia hacia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender el impacto de lo que sucede en la Argentina. Argentina, ¿a quién ataca Javier Milei? Desplegamos nuestro mapamundi, identificamos a esta nación suramericana. Recordemos que el economista Javier Milei está por cumplir los 4 meses de gobierno en ese país y evidencia como uno de sus logros que los gastos de Estado sean menores que los ingresos, es decir, que hubo un superávit. ¿Pero a costa de qué? Vamos a resolver esta pregunta. Recortes de inversión social como reducción a las pensiones, eliminación de subsidios en sectores como la salud, el académico, el cultural, entre otros. La pobreza en Argentina se ha incrementado y se ubica ya en un 57.4%. El costo de los alimentos sufre una inflación de más del 50%. Otro de los rubros que le ha costado a la ciudadanía es el pasaje. Hablamos, sí, del transporte público, sobre todo en las provincias, donde ha generado un incremento de hasta un 200%. Otra de las órdenes ejecutivas de Milei es la reducción del personal estatal entre un 15 y 20% de la planta de muchos organismos de la administración pública, que fue justamente cesada, despidiendo hasta el 31 de marzo alrededor de 24.000 trabajadores y se estima que la cifra puede incrementarse hasta los 70.000 trabajadores sin fuentes laborales. ¿Qué implica todo esto? Argentina vivió la época del kirchnerismo que hablaba de la patria grande y promovió desde allí los organismos regionales como el Mercosur, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Hasta el expresidente Mauricio Macri impulsaba el libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, pero con este actual presidente, el que ven en imagen a la izquierda de su pantalla, Javier Milei, ha venido atacando a varios líderes de nuestra América Latina, cayendo en un lenguaje descalificativo de conflicto que sin duda alguna no promueve ni la integridad regional, menos, por supuesto, garantiza el desarrollo en conjunto que hace a la región. Ataques verbales también con países como Brasil, lo ha hecho en confrontación con México a través del presidente Andrés Manuel López Obrador. También recordemos con otros países como Rusia y China al no querer formar parte del grupo BRICS, algo que también dijeron en su momento las autoridades es una decisión soberana, pero que ponen en entredicho también al sur de esta región argentina, sobre todo aquellos gobernadores que hacen parte de la Patagonia, ricas en recursos estratégicos, pero sí muy aliado a tendencias como Estados Unidos, el Comando Sur y hasta el propio Israel. Muchos aspectos para analizar, por ello recibimos de inmediato a nuestro primer invitado. Nos acompaña en directo desde la Argentina, Alejandro Rusconi. Qué gusto tenerte en el mapa, Alejandro, bienvenido. Primero preguntarte, ¿a qué responde esta estrategia de ataque que emprende el presidente de Argentina, Javier Milei? ¿Por qué es el sector trabajador uno de sus blancos? Buenas tardes, Paola. Bueno, nosotros creemos que tiene una estrategia, cuál es su política más allá de la incontinencia verbal o de su lenguaje antidiplomático, ¿no? Porque podemos decir que no tiene Milei, hoy no respeta ni poderes ni fronteras, no tiene límites cuando hace declaraciones, pero tiene que ver con su alineamiento a la política de los Estados Unidos. Hoy nosotros estamos viviendo acá en Argentina con las medidas que está tomando, que afectan principalmente a la clase trabajadora, son medidas que estaban incluidas en el decálogo del Consenso de Washington, como es la disciplina fiscal, el recorte del gasto público, el tema del incremento de las bases tributarias, las privatizaciones y las desregularizaciones. Digamos, esto no es que sea
su incontinencia verbal es porque él no está bien ubicado. Él sí está bien ubicado, que es una política internacional alineada a los Estados Unidos. De hecho, el embajador en la Argentina, Estados Unidos, Mark Stanley, la última declaración que dijo es que las relaciones con Argentina son las mejores de todos los tiempos y están colaborando en lo que es defensa, economía y seguridad. Hablar de un cerco mediático incluso contra Venezuela. Vamos a sumar a Héctor Bernardo, que también nos acompaña en directo. Qué gusto tenerte y recibirte en el mapa, Héctor. Hay políticas y planes bien trazados, alineados, ya lo decía también Alejandro, dentro de lo que es los intereses de Estados Unidos. Pero sobre su propia población, te pregunto, el lunes se incrementaba en un 40% el combustible en la Argentina y hay un 200% de incremento en los productos de la canasta básica. Es decir, ¿a qué costo sigue este alineamiento hacia Estados Unidos y en qué queda la integración regional? Bueno, el costo es el costo del esfuerzo, el sacrificio y la sangre de los argentinos, el sufrimiento de todos los argentinos. Lamentablemente, los jubilados ya no pueden comprar sus medicamentos, alquilar es un lujo, el transporte, como ustedes bien reseñaban, es una locura lo que tienen que pagar los trabajadores para ir hasta sus lugares de trabajo. Gastan gran parte de su sueldo solo en ir a trabajar. Esto es parte de esas políticas que bien señalaba Alejandro recién, que tienen que ver con las políticas marcadas desde el Fondo Monetario Internacional y desde los intereses concentrados del exterior. Y la verdad que es que Milei es un agente de esos intereses, es un agente de los intereses internacionales en Argentina. Por eso el costo es el costo del sacrificio y el sufrimiento de todos los argentinos. Héctor, cuando tú planteas estas posiciones, no puedo dejar de preguntarte, ¿a esto responderá también el blanqueamiento que hace el presidente Javier Milei a lo que hace Israel en Palestina con este genocidio? Y si también a eso se debe el silencio de una comunidad internacional que no se pregunta ni se pronuncia, digo con propiedad, ante esta vulneración de derechos humanos, porque dejar a los ciudadanos sin trabajo, sin fuentes de ingreso, sin salud, sin educación y además sin poder comprar alimentos, pues son vulneraciones flagrantes a los principios de los derechos fundamentales de todo ser humano. Es así como vos lo señalás, Paola, pero hay que tener en cuenta una cosa, digamos, un presidente que reivindica el genocidio que ocurrió en Argentina, con la desaparición de 30.000 argentinos, 30.000 de sus supuestamente compatriotas, ¿cuánto le puede importar a él la muerte de 30.000 palestinos en este alineamiento que tiene con los poderes internacionales como Israel, Londres y Estados Unidos? Realmente lo que hace Milei es aberrante en todos los aspectos. Es un hombre que no tiene ningún tipo de empatía, ni siquiera hacia los propios argentinos, mucho menos lo va a tener hacia los palestinos o hacia el resto de los pueblos que sufren en nuestra región y en el mundo. A Héctor Bernardo y también a Alejandro Rusconi que se mantengan en línea. Vamos a marcar una pausa. Va a ser muy breve y lo hacemos revisando nuestra escala. ¿Cuál es la situación que atraviesa la Argentina? El portal web de noticias El Diario en ese país refleja lo siguiente a través de este titular. Más inflación, sube en 4.3% la nafta, se refiere al combustible, y presiona más sobre los precios. El incremento es inminente, ha generado el fin de semana filas en algunas estaciones de servicio a donde los conductores de vehículos se dirigían para comprar combustible. La escena viene repitiéndose en los últimos meses ante este fuerte encarecimiento del costo para llenar el tanque de gasolina, sobre todo tras la devaluación del 55% registrado en diciembre y la liberación de precios puesta en marcha. La nafta tenía un precio de 800 pesos y con el nuevo ajuste desde el pasado lunes acumula un incremento del 106% en tan solo 4 meses desde que Javier Milei llegaba al gobierno el pasado 13 de diciembre, cuando su costo era de tan solo 404 pesos. El impuesto a los combustibles ha sido creado por ley.
la 1998, durante la gestión de Mauricio Macri, aliado de Javier Milei, y se dispuso su actualización en forma trimestral, ajustado por la inflación oficial, aunque el año 2019 se postergó desde julio hasta el año 2021, quedando congelado bajo la gestión de Alberto Fernández. Hasta que llegó, por supuesto, el libertario Javier Milei, lo que ha vuelto a actualizar en marzo pasado, pero de manera incesante. Esto golpea, sin lugar a dudas, una vez más el bolsillo de ciudadano, porque sube la gasolina y sube absolutamente todo. Esa es la Argentina de Javier Milei. Ya volvemos. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre la violencia y la inseguridad en Ecuador con otro notable invitado, Agustín Burbano de Lara, sociólogo y director del Observatorio Metropolitano de Seguridad de Quito. Desde Quito, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Hoy, solo por Telesur. Vamos a sumar también otro elemento para el análisis a través de la fotografía. Los que ven allí son los gobernadores del sur de la Argentina. Vamos a iniciar mostrándoles, por ejemplo, está el gobernador de Tierra de Fuego, Gustavo Melella, de Neuquén, Rolando Figueroa, de Chubut, Ignacio Torres, y de Santa Cruz, Claudio Vidal. Encabezaron ellos en Río Grande una vigilia por un nuevo aniversario del inicio de la Guerra de las Malvinas, conmemorando, por supuesto, a los caídos, sin ningún funcionario del gobierno nacional. Esto se da en momentos en que sigue la tensión con la autoridad del país por la discusión de la ley Omnibus en el Congreso y los recortes de fondo. Además, durante las últimas declaraciones, Javier Milei volvió a tensar este vínculo con los mandatarios provinciales. Ha sido un error, decía Milei, hablar con ellos de manera transparente y honesta. Lo replicó durante una entrevista viralizada. La frase fue recibida como un nuevo ataque en momentos en que el ministro del Interior, Guillermo Francos, intenta recomponer la relación y negociar el apoyo de estos gobernadores. Alejandro, quizás esto es el reflejo del verdadero rostro que tiene la administración de Javier Milei, llena de contradicciones. Ataca a los gobernadores de la Patagonia, de quienes depende también la aprobación de su famosa ley Omnibus, pero al mismo tiempo los sigue cuestionando públicamente. ¿Qué esperar de este encuentro programado para el jueves? Bueno, tenemos que ver, ¿no? Ataca con quienes se tiene que sentar a conversar, ¿no? Ataca a las provincias productoras de recursos naturales, de petróleo, ¿no? Donde se encuentran los yacimientos carboníferos fiscales, digamos, estas provincias que, como bien lo ha dicho el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, que tiene un pasado que nos une y un futuro que compartimos, y los impulsa a trabajar conjuntamente. Hoy las provincias están conjuntamente trabajando para desarrollar un polo productivo que pueda trabajar conjuntamente toda la región. Y los gobernadores, Milei lo que le pide es a sus diputados que le vote sus leyes, ¿no? Y su decreto. Los gobernadores han sido muy claros en cuál es la política, y sobre todo resalto lo del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, que dice que Milei con su política no tiene compasión por sectores más vulnerables. En la reunión del jueves se lo quiere condicionar, pero nosotros creemos que, como han hecho una demostración de soberanía, reunirse en esta fecha histórica, los gobernadores también están trabajando junto a las provincias unidas del sur para ir a discutirle el pacto que quiere de mayo, que quiere firmar Milei, y para ir a discutirle que ellos quieren recursos para sus provincias, son los recursos para atender las necesidades elementales de los pueblos del sur.
Héctor, te propongo revisar nuestra leyenda para continuar con el análisis. Hoy es 2 de abril, una fecha emblemática no solo para la Argentina, sino también de reivindicación en nuestra América Latina por las Malvinas argentinas. Se ha desarrollado una actividad donde han participado el presidente y la vicepresidenta de la Argentina en medio también de confrontación. Pero esto es lo que decía Javier Milei en medio de su discurso. Nos hemos cansado de escuchar en las últimas décadas a políticos corruptos que se golpean el pecho defendiendo nuestro justo reclamo por Malvinas sin tener ningún resultado. Héctor, curiosa la interpretación que hace Javier Milei de un momento cuando además, recordemos que en el Día de la Memoria, Verdad y Justicia ha prohibido que el canal estatal emita o difunda las actividades para recordar a las víctimas de la dictadura cívico-militar. Y esto también llama poderosamente la atención porque mientras da su discurso de declaración, esta noche se reúne con la generala del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson. ¿Qué escenario abre todo esto? Bueno, en realidad este discurso de Milei es una pantomima, es un discurso que no tiene otro contenido que el de reivindicar a lo que ha hecho la dictadura militar. Por eso va unido a eso que vos señalabas, Paola, que es el no transmitir los actos del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, donde cada 24 de marzo, cuando se conmemora el golpe militar, se hace ese acto. En el caso de Malvinas, no está reivindicando la soberanía argentina en sí, Malvinas, sino la guerra que llevó adelante la dictadura militar, que es algo que los argentinos repudiamos. No estamos a favor de esa guerra. Reivindicamos a nuestros jóvenes, a los hijos de los argentinos, a esos muchachos que tenían 18 y 20 años, que la dictadura mandó a esa guerra sin sentido, tomando una reivindicación histórica de nuestro país, que es la soberanía sobre Malvinas. La soberanía sobre Malvinas la reivindicamos todo el tiempo. La guerra no, porque esa guerra fue una guerra que la dictadura utilizó para intentar salvar lo último que le quedaba, tras un desastre económico que había ocasionado las mismas políticas que Milei implementa hoy a nivel económico en Argentina, porque las políticas económicas de la dictadura de los 90, de Macri y ahora de Milei son las mismas. Por eso vemos como realmente una afrenta más lo que hace Milei en este acto de hoy del 2 de abril. Habrán además movilizaciones para el 3 de abril, protestas que no cesan en esa nación suramericana en rechazo a estas políticas neoliberales y esta postura además de injerencia que mantiene con otros países de la región. Agradecer a Héctor Bernardo y Alejandro Rusconi por habernos acompañado hoy en el mapa con sus análisis. Nosotros vamos a revisar ahora nuestra coordenada. Hay otros hechos geopolíticos, sin embargo, que se desarrollan en el mundo y que también tienen impacto. Yunus Soner, desde Turquía, nos va a comentar sobre el desarrollo de las elecciones locales desarrolladas el fin de semana en ese país. ¿Cómo se redibuja el mapa político en Turquía y qué implica? Las elecciones locales significan un cambio profundo a nivel de ciudades. Nosotros tenemos 81 ciudades aquí en Turquía y de ellos el gobierno solo ganó a 33, mientras la oposición ganó a 45 ciudades. Los demás pertenecen a partidos que no son decididos entre oposición y gobierno. Más importante aún, tenemos 30 ciudades metropolitanas dentro de esas 81. Y de esos 30, el gobierno solo ganó a 12, mientras la oposición ganó a 14. Lo demás, otra vez, a los partidos que no están decididos. Estas ciudades metropolitanas son ciudades que tienen más que 1 millón de habitantes, como Estambul, que tiene 16 millones, Ankara, que tiene 6 millones de habitantes, Izmir, Balıkesir, Bursa y otros más.
Entonces, la oposición ahí también ganó la mayoría. ¿Eso qué significa para la política nacional? Primero, nada, porque fueron elecciones de alcaldía y de los consejos de la ciudad. Nosotros no tenemos un sistema federal aquí en Turquía, así que la política nacional de forma inmediata no está afectado nada. Las cifras en el Parlamento no están afectados, ni la situación institucional. La política exterior, la política de economía, la política del gobierno, del ejecutivo en general, no está afectado nada. Pero hay un cambio. Primero, la oposición sacará más recursos de estas ciudades que va a gobernar, más recursos económicos. Segundo, ahora tiene contacto de forma gobernarles con una población que antes votaba para el gobierno. Entonces se van a establecer nuevos nexos entre la oposición y la población. Y tercero, y lo más importante, tiene una ventaja psicológica, porque el Partido Republicano Popular salió en estas elecciones como el primer partido en el voto nacional. Y eso ocurrió aquí en Turquía la última vez en 1977. Incluso el partido ganó a ciudades que no gobernaba desde hace 1950. Entonces, la oposición ahora se siente con una ventaja muy fuerte de forma psicológica y eso cambiará la correlación de fuerzas políticas, sociales y económicas sin afectar la institucionalidad de forma inmediata. Pero sí ya se escuchan en la oposición algunas voces que demandan comicios anticipados. Yunus Soner, ahí la importancia que reviste conocer el manejo político interno de Turquía y entender más allá de los titulares que nos cuenta Occidente. Otros hechos que se desarrollan y que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Para finalizar el programa, revisemos juntos nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Ataques. El presidente de Argentina usa esta estrategia porque responde a los intereses de Estados Unidos y de Israel. No le importa ir en detrimento de la clase trabajadora en su propio país y menos arremeter contra gobiernos legítimamente establecidos. El objetivo es apuntar a una desintegración regional. La pregunta sobre la mesa, ¿qué tanto podrá impactar en los pueblos que han decidido hacer respetar su propia soberanía? 2. Reivindicación y negacionismo. Este es el peor escenario que implementa el gobierno de Javier Milei. No solo el negacionismo por los atroces crímenes durante la dictadura, prohibiendo por primera vez que la televisión pública transmita los eventos del Día de la Memoria, Verdad y Justicia. También por esa reivindicación que hace a los autores de estos crímenes de lesa humanidad, al igual que avala el genocidio que comete Israel en Gaza. 3. Recursos estratégicos. Al igual que en su campaña electoral, Milei utiliza esta campaña mediática para tratar de distraer a toda la comunidad internacional de esa violación de derechos que comete en su propio país, emitiendo discursos contradictorios en el Día de la Reivindicación de las Malvinas Argentinas y reuniéndose con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos. Argentina quiere ser, con este gobierno, esa plataforma de expropiación y de colonialismo en la región en pleno siglo XXI. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre la violencia y la inseguridad en Ecuador con otro notable